Capítulo 48 Día Orpheus, parte 2. Podemos ver cómo el capitán de la familia Loki y uno de sus ejecutivos estaban en posición de combate para combatir contra un monstruo muy fuerte a ojos de ellos y los demás. El Minotauro también estaba atento y tenía su pose de batalla, para defenderse y contraatacar. Unos segundos fueron los que bastaron cuando Finn iba a lanzar su lanza hacia el monstruo, pero de un momento a otro en aquel lugar fueron tiradas un montón de bombas de humos que hizo que el lugar fuera cubierta por esta y nadie pudo ver, por unos minutos. Aquel humo fue hecho por la chica bestia que Hermes mandó. Esta estaba tirando desde un lugar alto aquellas bombas de humo, mientras tenía cuidado de que no fuera vista por nadie. Al poco tiempo ella dejó de lanzar esas bombas y se fue del lugar rápidamente, dejando así a los miembros de la familia Loki mirando para todos lados al monstruo, para después Finn suspirara en derrota, y después hablase a su grupo. Finn. Bueno, se escapó, será mejor estar atento a todo momento contra esa bestia, ya que, si fue capaz de herir a Aíz, no veo quién pueda matarla. No, yo sé quién, pero no creo que nos ayude, mientras miraba en dirección hacia la Torre Babel. Finn. Bueno, será mejor que nos reagrupemos y Rivería, por favor cura a Aíz y a los chicos, mientras miraba como la alta elfa asentía a lo dicho por su capitán e iba donde estaba Aíz para curarla. En eso Gareth se acerca a su capitán y le habla en forma de un susurro para que él solo lo escuche. Gareth. Debemos estar alerta, veo que hay gente que ayuda a estos monstruos. Mientras se retiraba de ahí, y Finn solo asentía a lo dicho por él. Mientras tanto con Belle estaba persiguiendo a Wiene por las calles de Dalos, pasando por callejones o calles. Había aventureros que querían acabar con la Bouibre, pero Belle le grita que se detuviesen, que él la iba a detener. Los primeros aventureros que escucharon aquellas palabras le creyeron, ya que conocían muy bien al Peliblanco por sus hazañas, pero estas palabras quedaron vacías cuando más aventureros aparecían y Belle ya no pudo mantener esa mentira y algunos comenzaron a atacar a la Bouibre. Belle, al ver aquellas acciones de los aventureros por la desesperación de que no le ocurriese nada a Wiene, él les lanzaba su magia, claro que no lo haría. Así siguió Belle corriendo y tratando de detener a Wiene, y ustedes preguntarán él por qué no utilizaba su Kagune. Bueno, esto es fácil de responder, él se le había olvidado por completo de esto y solo se concentró en perseguir y detener a lo aventurero. Pero mientras estaban en aquella carrera, Xenos y Gould no se dieron cuenta de que estaban yendo para una trampa que habían hecho algunos aventureros, que fueron mandados por el gremio. Ellos entraron en lo que era un coliseo, pero rápidamente cuando entraron Belle se dio cuenta de que había magos esparcidos en las gradas de estos. Él rápidamente observó su entorno y sintió aquella concentración de magia demasiado tarde, y estaba a punto de ponerse delante de Wiene para protegerla con su cuerpo, pero un gran rayo le cayó a Wiene haciendo que ésta quedara muy debilitada, pero todavía estaba bien. O eso fue lo que pensó nuestro Peliblanco, que de un momento a otro él vio en cámara lenta como la punta de una lanza se incrustaba en el pecho de Wiene y esta poco a poco perdía la sangre de su interior. Belle no sabía qué hacer, su mente trabaja a full para hacer algo por aquella niña que le trajo alegría y muchas risas, pero nada, de sus ojos salían unas cuantas lágrimas, pero él tenía su ojo Gould activado y de esta salía unas lágrimas rojas como la sangre, mientras miraba cómo el cuerpo de Wiene caía al frío suelo. Pero mientras esto pasaba en la parte de arriba de aquel coliseo se vio a Gran la mano derecha de Dix, y este habló, mientras reía por aquella escena. Gran. Ja, lo hice Dix, mate al monstruo, mientras reía como maniático, pero esto no le duró mucho ya que Gross vio todo desde el cielo lo que había hecho el aventurero y con rabia fue contra él tirando encima suyo, y el peso de este cayó sobre el aventurero así matándolo, mientras daba un gran rugido, pero esta era una señal donde los demás Xenos iban donde estaba él. Pero con Belle él veía todavía el cuerpo de Wiene, y de poco comenzó a acercarse a ella, pero el suelo debajo de él no soportó aquella magia que habían lanzado los magos y se derrumbó. Belle instintivamente fue y agarró el cuerpo inerte de Wiene. Belle la sostenía muy fuerte para que no se hiciera más daño. Y lo logró, al caer al suelo él la movía y le hablaba con la voz apagada. Belle. Oye Wiene, levántate, por favor, vamos levántate, mientras iba una mano a su bolsillo y le ponía la gema de esta en donde antes debería estar, pero del rostro de Belle salían muchas lágrimas. Wiene al recibir aquella gema otra vez, de poco a poco iba dejando aquella transformación de Bouibre y volvía a su forma humana, o eso es lo que pensaba Belle, ya que esta de su cuerpo comenzó a surgir un humo negro que consumía el cuerpo de Wiene, y unos segundos pasaron donde ella muy cansada veía al Peliblanco y con la poca fuerza que tenía le hablaba, ya que sabía que iba a morir al ver aquel humo negro, pero ella quería dedicarle unas palabras a su salvador. Wiene. Belle, lo siento, mientras miraba al Peliblanco. Belle al escuchar las palabras de Wiene le habló rápidamente. Belle.
Tranquila. No pasa nada. Yo estoy bien, mientras aguantaba las lágrimas ya que todavía debía ser fuerte, él no quería romper en llanto todavía no. Wiene le habló, mientras veía aquel rostro de tristeza de Belle. Wiene. A veces sueño. Un sueño donde nadie me ayuda. Una pesadilla, pero, mientras levantaba con esfuerzo su mano a la cara de Belle, pero esta se desintegró rápidamente, pero esto no le importó y siguió hablando. Esta vez, hubo gente que vino en mi ayuda, mientras Belle lloraba por las palabras de Wiene. Wiene. Fui muy feliz, mientras recordaba esos momentos con el peli blanco y su grupo, aunque fue poco tiempo le encantó aquella compañía donde todos le hablaban con alegría. Wiene al ver que ya no quedaba nada de su cuerpo, ella le habló por última vez con una sonrisa en su rostro. Wiene. Belle, te quiero, y esta explotó en aquel polvo de estrella, mientras debajo solo aquella gema que le había puesto Belle en su cabeza. Pero Belle sintió como su corazón se rompía en muchos pedazos al verla muerta de Wiene, pero él vio como solo quedó su piedra y la agarró tan gentilmente, mientras hacía una pose de dojeza, y se rompía en un llanto de tristeza y culpa. No pudo salvarla, no pudo hacer nada por Wiene, y esto le dolía mucho, y con su cabeza agachada lloró en silencio, mientras lágrimas normales y las de sangre se unían y caían en aquel cristal. Pero mientras esto pasaba Belle no se dio cuenta como un encapuchado había visto todo, y se acercó lentamente donde estaba el chico y él habló en pensamientos, mientras alzaba su mano. Fels pensamientos. Así que hasta este Ghoul tenía aquellos sentimientos por ella, mientras conjuraba un hechizo, pero no cualquier hechizo, no uno que haría que aquella chica volviera a la vida. Fels. Territorio inexplorado, muro prohibido, mientras pequeñas luces comenzaban a alumbrar aquel oscuro lugar. Fels. Hoy me rebelo contra las leyes celestiales, mientras poco a poco se acercaba a Belle. Fels. Bastón de Pios, cáliz de Salus, y de aquel cristal que había caído de Wiene comenzó a brillar. Belle lentamente comenzaba a levantarse, mientras observa aquel cristal con esperanza. Fels. Ni el poder curativo nos hace llegar tu voz, y debajo de Belle un círculo blanco se formó y de este círculo salió una luz que resplandecía mucho más que las luces que habían estado antes, así alumbrando ahora toda el área, pero esta luz se elevó al cielo donde los Xenos, personas y dioses podían ver. En eso una arpía habló, mientras miraba esto. Arpía. Esa luz, mientras recordaba haberla visto antes. Mientras con el grupo de Belle ellos habían ido a un lugar donde se estaban escondiendo, pero ellos al ver aquella luz se quedaron asombrados. En eso Loki habló, mientras tenía una media sonrisa. Loki. Qué cosa más interesante, mientras miraba aquella luz. Mikoto. Eso es el regreso de un dios, ¿verdad? Mientras preguntaba a los demás, pero Loki le respondió a su pregunta. Loki. No es más que eso, mientras borraba su sonrisa por unos segundos y después regresaba su vista a aquel muro de luz. Con el grupo de la familia Loki ellos habían estado buscando a los monstruos, además de ir donde estaba el peli blanco para que le respondiera sus preguntas, pero cuando vieron aquel muro de luz se sorprendieron, pero la alta mago le dio un escalofrío al ver aquella concentración de magia. Esta acción fue vista por fin, que después miró seriamente aquel muro de luz. Con Urano él había visto cómo se desarrollaba todo, y le dio un poco de tristeza al ver cómo Belle se derrumbaba por aquella niña, pero después abrió un poco sus ojos al sentir aquella magia y él habló en aquella sala oscura. Urano. Así que vas a usarlo, ¿no Fels? Mientras tenía una mirada seria. En la torre Babel la diosa de la belleza al ver aquel pilar sonrió y después habló, mientras miraba aquel pilar. Freya. Un poder que supera el conocimiento humano, mientras se le formaba una sonrisa. Con Hermes él solo veía con su clásica sonrisa para después dijera. Hermes. Un milagro, sin duda alguna, mientras bajaba un poco su sombrero. Con Belle él todavía estaba mirando cómo la gema brilla más y más, en cambio Fels seguía con su cántico, con mucha concentración. Fels. Lágrimas incesantes, un canto que desaparece. El precio ya está pagado. Camino de luz, sacrifica el pasado escrito para iluminar este insensato deseo. Mientras decía su cántico gracias a las ráfagas de aire se le levantaba una capucha y se podía ver un esqueleto, pero después se abrió toda su capucha. Fels. No mires atrás, y unas últimas palabras salieron de su boca esquelética. Fels. Dia Orpeus. Al terminar de decir esto, aquel muro de luz se deshizo en polvo de estrella. Todos lo que vieron eso pensaron que se había acabado, pero no. Después que hiciera polvo de estrella, este tomó forma de un gran remolino que fue hasta las nubes que habían ahí, haciendo que estas desaparezcan y se pudiera ver el cielo celeste en todo su resplandor.
En aquel lugar alumbrado aquel remolino estuvo en todo momento en la piedra de Wiene y el remolino poco a poco se fue reduciendo hasta donde estaba Belle y este tomara una forma redonda, donde poco a poco se fue achicando, haciendo que al achicar saliera unas piernas y después se formó el cuerpo completo de Wiene, pero la gema se puso de vuelta en su cabeza. Aquella extraña luz dejó de estar presente y Belle miró expectante como el cuerpo de la chica estaba caliente, pero lo que le hizo a Belle diera una gran sonrisa fue al ver como el pecho de la chica se inflara un poco y después se achicaba, diciendo así que la chica estaba respirando. Wiene comenzó a abrir sus ojos de poco a poco y vio la gran sonrisa de Belle con mucha lágrima, pero no de tristeza, no sino de felicidad pura. Belle no pudo soportar más al ver cómo abría sus ojos y la abrazó con fuerza a la chica, mientras lloraba en su hombro de la alegría que tenía. Fels al ver que sí funcionó se habló a sí mismo, mientras miraba aquella escena. Fels, es la primera vez que funciona. En 800 años. Llegué a odiar este hechizo y a considerarlo inútil, mientras miraba al cielo por unos segundos y después continuará hablando. Fels. Pero sí que tenía sentido, mientras soltaba un suspiro, pero después sonreía. Mientras miraba como los demás monstruos miraban aquel milagro con una sonrisa, pero las Xenos mujeres lloraban por esto, y algún que otro Xenos macho lloraba o miraba la escena con felicidad. Después de esto, Belle fue llamado por Fels para que lo acompañase a un lugar donde se reunirían con los monstruos. Time skip 30 minutos. Al llegar, él pudo ver cómo los Xenos estaban, que lo esperaban con una sonrisa, y Belle se las devolvió, mientras le daba a una arpía a Wiene. La arpía al sostenerla le habló, mientras tenía una sonrisa de alegría. Arpía. Wiene, me alegro que estés bien, mientras la abrazaba. Belle veía esta escena con una sonrisa, pero después cambió aquella sonrisa por una mirada de tristeza, porque, fácil, él todavía tenía aquel pensamiento donde él no pudo salvar a Wiene, pero fue sacado de sus pensamientos cuando Fels le habló. Fels. Belle Cranel, salvaste a los Xenos, no miento y Wiene está a salvo. Yo te agradezco por esto, mientras miraba al suelo y después miraba al peliblanco, en eso él le respondió. Belle. Yo, mientras apretaba fuertemente sus puños. Pero Belle le habló antes de que él pudiese responder. Fels. ¿Te arrepiente? Mientras miraba seriamente a Belle. Belle le respondió a esto. Belle. Dix me habló que yo era un hipócrita al salvarlos, mientras miraba a otro lado. Fels. ¿Sabes lo que pienso de ti? Aquello que insultan a los hipócritas son los que pueden convertirse en héroes. En el pasado había muchos que se relacionaron con ellos, pero nadie se lanzaba a salvarlos, sin pensar en sus intereses primero. Yo, que perdí mi carne y piel. Yo que soy puro huesos y arrepentimiento te digo, sé un necio Belle Cranel. Lo que tienes puede ser estúpido, pero de seguro es algo inestimable, mientras le daba una sonrisa. Belle al ver aquella sonrisa asintió a lo dicho por él y se fue de ahí, despidiéndose de sus amigos Xenos, pero reflexionaba lo que le había dicho Fels. Time skip 30 minutos. Belle ya estaba en la superficie, pero miraba para el suelo, ya que sentía las miradas desaprobatorias de los ciudadanos y aventureros, pero al estar caminando por ahí, se encuentra con su hermana Eina que estaba hablando con unos aventureros de la familia ganesa. Pero al acercarse más él le habló con la voz baja en forma de un susurro. Belle. Eina, mientras miraba como la mencionada miraba al peliblanco seriamente y después le habló. Eina. Permitiste que dañaran la ciudad por intereses propios e incluso lastimaste a otros aventureros, dime ¿es cierto esto? Mientras miraba expectante al peliblanco. Belle no dijo nada por unos minutos, pero después tomó el valor y le dijo. Belle. Sí, pero Eina al escuchar esto le dio una gran cachetada que resonó en todo el lugar. Belle al recibirla, solo miró hacia otro lado con tristeza. Eina entonces lo miró y después le habló. Eina. No lo creo, no creo que mi hermanito haga esto, mientras ella ya no soportaba más y abrazaba a su hermano y lloraba en su hombro. Belle no dijo ni dijo nada y solo miró con mucha pena y tristeza. Capítulo 49. La caída del héroe, estigma. En horario de madrugada, se podía ver cómo el dios Ikelos estaba siendo escoltado por dos guardias a una de las salidas de horario, y la gente que había escuchado esto había ido a aquel lugar donde se iba a ir el dios, ya que se había descubierto que el dios había dejado salir a los monstruos a la superficie con ayuda de sus hijos. La gente veía al dios con mucha ira, desprecio y rabia, ya que aquel dios había causado aquella destrucción en Dédalo, pero a aquel dios no le importaba esto y solo tenía una sonrisa en su rostro, mientras caminaba a la salida de horario. No le tomó mucho salir de horario al dios,
que después de estar a una buena distancia se volteó y miró a la gente de horario con una sonrisa, pero los guardias pusieron rápidamente sus lanzas en X por si acaso el dios quisiera hacer algo, pero los desconcertó al ver que solo se reía y tenía aquella sonrisa en su rostro que solo negaron con su cabeza y le dijeron que avanzara. El dios miró a los dos guardias por unos segundos y luego se volteó y siguió caminando, siendo seguido de los dos guardias. Mientras tanto con el dios Urano, el dios estaba en sus aposentos conversando con el dios Hermes sobre el asunto de Ikelos y otras cosas. Hermes. Expulsar a Ikelos fue lo mejor, ya que esto apaciguó un poco a la gente de horario, además que Ikelos es el responsable de que los monstruos salieran a la superficie. Pero esto fue la cabeza del turco del incidente, mientras miraba que iba a responder Urano. Urano miró unos segundos a Hermes y procesó lo que le dijo, pero después habló. Urano. Pero no solucionó nada. Los Xenos no pueden volver al calabozo y se ocultan en la ciudad, mientras miraba como Hermes se sorprendía. Urano. Con la familia Loki en cabeza, muchos aventureros lo buscan por las calles de Dédalo. Los encontrarán tarde o temprano. Termino de hablar y miro a Hermes para ver lo que iba a responderle. Hermes. Y con Ikelos afuera de la ciudad, Belle será el objetivo de las críticas, o eso sería, si no fuera que Belle es el consentido de Loki y tú sabes muy bien que ninguna familia se metería con los hijos de Loki. Mientras miraba como Urano asentía y después le habló. Urano. Si tienes razón, pero Belle será el símbolo del despecho de la gente aun si es de una familia grande. Hermes. Sí, aun cuando los más buenos pueden ser muy crueles. Mientras terminaban de hablar y cada uno pensaba en lo que debían hacer. Mientras tanto en las calles de Dédalos los aventureros y ciudadanos estaban arreglando entre ellos o ayudando recogiendo los pedazos grandes de escombros de las paredes destruidas, pero no nos centraremos en estos, sino en un grupo en específico, que estaba descansando. En eso uno de los aventureros habló. El Shinigami está loco. Ese aventurero hizo tontería solo por la recompensa. Mientras daba un sorbo a su bebida, otro aventurero también se le unió a la conversación, mientras se reía un poco. Ja 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 ja, se cree mejor que el resto solo por tener un récord. Mientras le daba un buen sorbo a su trago, otro aventurero habló. Se lo merece. Se acabaron los días en que todos le besaban el trasero, mientras se reían de la desgracia del peliblanco. Pero en eso el primero que habló les lanzó a cada uno una cosa para que dejaran de hablar. En eso el segundo aventurero le habló. Oye, ¿qué te pasa, Moldo? En eso el aventurero ahora llamado Moldo les habló. Moldo. Callen y beban, mientras miraba a otro lado con ira. ¿Pero por qué? Fácil. Moldo reconoció a Belle como un gran aventurero, ya que a él le salvaron la vida en el desastre con el Goliat y desde ese día siempre lo respetó, pero ahora estaba furioso ya que pensó que Belle era avaricioso por lo que hizo en Dédalos. Mientras tanto con la familia Loki ellos se encontraban en su sede, pero en una habitación especial, donde se reunían todos para las reuniones especiales. En esta se encontraban Finn, Gareth, Rivería, Tione, Bete, Aiz, Lefilla, parados viendo al equipo de Bella, y al mismo seriamente, y Loki estaba en medio de los dos bandos, con su característica sonrisa, pero por dentro estaba preocupada por sus niños y por el peliblanco. En aquel lugar se había formando un silencio incómodo, pero Finn decidió romperlo y habló primero. Finn. Bueno, nos hemos reunido todos aquí para hablar sobre lo que le pasara a Belle Cranel. Mientras miraba al mencionado seriamente, nadie dijo nada, y solo se mantenían callados, pero Belle tenía la mirada baja, sin siquiera levantarla. Él no tenía el coraje de levantar la mirada, ya que él pensaba que su familia estaba decepcionada de él. Haruhime y Mikoto veían al peliblanco con mucha tristeza, pero Aiz no. Eso es lo que pensaban todo al mirarla, ya que ésta tenía una mirada estoica, pero por dentro estaba hecha un caos, y estaba pensando en mil maneras de ayudar a su novio, aun si tenía que usar su magia contra su familia. En eso ella dirige su mano a su espada por si pasaba algo. Finn, entonces siguió hablando, al ver que nadie decía nada. Finn. Bueno, Belle Cranel, por lo que serás juzgado es por la destrucción de la calle Dédalo, mientras miraba unas hojas, y también por lastimar a los aventureros. Dijo esto último con una mirada sombría que hizo que Aiz estuviera más alerta. Belle todavía seguía con la mirada gacha y no dijo nada. En eso Finn, viendo que no había dicho nada Belle aun cuando ello amenazó, solo suspiró y después habló. Finn. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Belle Cranel? Mientras se paraba de donde estaba y se acercaba a Belle lentamente. Todos veían con mucha atención, pero más Aiz, que estaba a punto de atacar, pero una mano se posó detrás de ella. Y por instinto Aiz se volteó para ver quién era y ahí vio a Rivería, que le dedicaba una sonrisa y después le negaba con su cabeza. Aiz no entendía esto, pero algo le decía que confiara en ella, y ella hizo caso. Poco a poco dejó su postura de combate y veía lo que iba a hacer Finn.
Finn vio esto de reojo y solo dio una sonrisa que nadie notó y después se centró en Belle y lo miró seriamente. Belle en eso al ver que su capitán se acercaba, alzó su mirada de poco a poco, y por instinto activó su ojo Ghoul y lo miró a su capitán. Todos estaban sorprendidos por lo que Belle hizo. Belle. Si capitán fui yo el que hizo esos desastres y por recibiré cualquier tipo de castigo por lo que hice y los problemas que le estoy dando a la familia Loki, mientras daba una leve reverencia. Finn abrió sus ojos por unos segundos, pero después los entrecerró, mientras daba una sutil sonrisa. Él sabía que Belle iba a decir esto, pero pensó que iba a tardar más, pero después negó con su cabeza y después le habló seriamente, ya que, aunque él aceptara esto, él quería saber el por qué lo hizo así que le habló. Finn. Muy bien, pero antes de decidir tu castigo quiero que me expliques el por qué lo has hecho, ya que siempre hay un porqué para todo. Mientras miraba seriamente a Belle y este solo se tensaba. Belle no dijo nada por unos minutos, mientras pensaba en lo que iba a decir, hasta que después solo suspiró en derrota ya que algún día tendrían que saberlo. Belle. Bueno capitán lo hice porque, así Belle le redactaría a toda su familia sobre los Xenos. Time skip 40 minutos después de unas explicaciones, Belle miró a su capitán y la reacción que tendría él, pero al verlo solo se pudo ver como Finn pensaba a full, al igual que los demás miembros de la familia Loki, menos Aid sobre lo que había dicho Belle hasta que después de unos segundos Finn miró a Belle y después le habló. Finn. ¿De verdad Belle en qué problemas te metes tú? Mientras negaba con su cabeza y tenía su característica sonrisa de siempre, los demás miembros de la familia Loki también tenían aquella sonrisa que los caracterizaba, ya que no les impresionaba que unos monstruos hablaran, ya que tenían un medio Ghoul y eso ya es suficiente para creer que habría monstruos que hablan. De un momento a otro aquel ambiente incómodo se volvió en uno alegre donde todos otra vez se hablaban, todo era risa, hasta que Finn miró a Belle y después le sonrió. Finn. Belle Cranel, ¿de verdad eres alguien especial? No solo ayudas a aventureros sino a esos monstruos llamados Xenos, de verdad que eres alguien genial, pero bueno dejando eso de lado, Belle aún te diré tu castigo, mientras tenía una sonrisa angelical. A Belle por alguna extraña razón no le gustaba aquella sonrisa en eso Finn le habló. Finn. Bueno tu castigo será ayudar y entrenar con Rivería, además de que me ayudaras a mí con el papeleo, y no me diga que no sabes, ya que yo mismo te vi cómo ayudaba a Raúl con aquellos papeles, mientras daba una siniestra sonrisa. Belle al escuchar todo eso se puso muy pálido. Y todos los integrantes de la familia Loki y el equipo de Belle sintieron pena de él, más Aid que pedía a algún dios que los entrenamientos con Rivería no fueran muy malos. Pero mientras hablaban, Alquilen tocó la puerta y todo decidieron estar como antes para no levantar sospechas. En eso Finn habló. Finn. ¿Qué pasa? Mientras iba a ver quién tocaba la puerta y la abría un poco. Guardia. Disculpe capitán, pero el dios Hermes quiere hablar con usted y Belle, mientras lo miraba seriamente. Finn asintió y le dijo que le diera el pase al dios. El guardia asintió y le dijo que en unos momentos vendría con él. Finn asintió y cerró la puerta. Después de cerrarla él miró a todos y después les habló. Finn. Ahora viene el dios Hermes, así que actúen como siempre, ya que él sabe el de los Xenos ¿verdad? Mientras miraba como el equipo de Belle y el mismo Bella sentían. Time skip 5 minutos ya el dios estaba sentado en el mueble donde antes Belle estaba y miraba a todos los miembros de la familia Loki y al equipo de Belle y después le habló al mencionado. Hermes. Bueno Belle iré directo al grano ya que creo que estaba interrumpiendo algo importante y esto es, los Xenos necesitan de tu ayuda otra vez, así que me dices, mientras le daba su característica sonrisa. Los miembros de la familia Loki y el equipo de Belle estaba impresionado por la palabra que le había dicho el dios, pero Belle pensaba en Uiena y los demás, pero ya no quería perjudicarlas a sus amigos y familia. Hermes solo miraba las diferentes reacciones, con su característica sonrisa y después le habló. Hermes. Claro que puedes tomarte tu tiempo, después vendré para saber tu respuesta, así que si me disculpan me iré ya que tengo otros asuntos que atender, mientras hacía una reverencia y se iba de aquel lugar. Después de que el dios se haya ido, todo se quedó en un gran silencio, pero en eso Belle habló. Belle. Capitán, amigos, yo ayudaré a los Xeno, así que no se preocupen, lo haré por separado, mientras se levantaba de su asiento y caminaba lentamente hacia las puertas para irse. Claro que tenía la mirada agachada, ya que él no quería que nadie lo ayudase en lo que iba a hacer. Sus novias lo iban a detener, pero Finn levantó una mano y después les negó con su cabeza. Belle abrió las puertas y les dedicó una pequeña sonrisa y se fue del lugar. Después de que Belle se haya ido, Haruhime, Mikoto y Aid le hablaron al unísono a Belle. Haruhime / Mikoto / Aid. Finn, ¿por qué nos detienes? Mientras miraban al capitán de la familia Loki con sus ojos fríos. Finn en ese momento tuvo mucho miedo, pero pensando bien lo que iba a decir. Finn.
Bueno, las detuve, ya que quiero que Belle esté solo ya que tiene que pensar en lo que va a hacer, además no creo que vaya otra vez a lo loco a ayudar a los Xenos, mientras miraba seriamente a las chicas, pero por dentro tenía mucho miedo. Las chicas solo asintieron a lo que dijo Finn y después vieron las puertas por donde se fue su peliblanco con preocupación y tristeza. Mientras tanto con el peliblanco él estaba caminando por las calles de Horario a las calles de Dédalos para ver si es que encontraba alguna pista de los Xenos, pero mientras caminaba la gente lo miraba con malos ojos, pero no podían decirles nada, por miedo que la familia Loki les hiciera. Pero Belle podía escuchar los murmullos de ellos, y él se sentía muy mal por aquello que le decían. Pero mientras caminaba por las calles él vio a Sir, una de las chicas del bar y con unas bolsas, y ésta le dedicó una cálida sonrisa y le habló, mientras se acercaba. Sir. Oh. Belle, qué bueno que estés bien, estaba muy preocupado por ti, mientras estaba cerca de él. Belle. Lo siento, mientras bajaba su cabeza un poco. Sir, al ver aquello, lo miro unos segundos y después le hablo. Sir. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a caminar? Mientras veía como Belle no decía nada, pero después él habló. Belle. Pero sabes que ahora todos me odian, mientras agachaba su cabeza. Sir solo sonrió más por esto y después le habló. Sir. Pero eso no me preocupa, Belle, así que vamos, mientras le extendía la mano, y Belle subió su mirada y vio la mano de Sir por unos segundos, pero después las tomó y se fueron de aquel lugar a uno más tranquilo. Mientras caminaban Sir comenzó a hablarle a Belle por todo el trayecto sobre lo que había hecho en el bar y las cosas que hacía las chicas del bar. Time skip 30 minutos. Ya se estaba ocultando el sol, pero para nuestra pareja no les importó esto, pero en eso vieron un lugar donde sentarse ya que a Sir le estaba doliendo las piernas y Belle rápidamente miró a todos los lados algún lugar donde sentar. Pero no le tomó mucho ya que pudo divisar cerca de ahí un pequeño lago, un banco de piedra, y ahí los jóvenes se apresuraron a sentarse en ese lugar. Al llegar se sentaron los dos y siguieron hablando. Hasta que Belle después le habló. Belle. Oye Sir, ¿por qué no me has hablado de lo que ha ocurrido? Mientras miraba a la chica a los ojos. Sir lo miro unos segundos y después le hablo. Sir. Si quieres hablar de eso, te escucharé, mientras miraba como el peliblanco miraba a otro lado, pero esta otra vez le hablo, ¿estás dudando? Mientras miraba como Belle no decía nada y apretaba sus manos. Sir. No cargues con todo solo Belle. Ahora tienes una familia, mientras dejaba de mirar a Belle y miraba el pequeño lago delante suyo. En eso Belle decidió hablar. Belle. Tengo miedo, mientras miraba Sir con preocupación al peliblanco, pero este decidió continuar hablando, me da miedo comprobar. Corrí hacia adelante sin preguntar su opinión, los involucré y les traje problemas, mientras apretaba fuertemente sus manos. Belle. Mientras quería llorar por lo que había hecho, pero Sir le agarró la cabeza y le dijo. Sir. Disculpa por lo que voy a hacer, Belle, mientras lo ponía en su regazo y después siguió hablando. Sir. Quédate ahí. No te muevas. No tengas miedo. Tampoco dudes, y Sir le sobó su cabeza con mucha delicadeza, mientras miraba como Belle se ruborizaba un poco, pero escuchaba lo que decía Sir. Puede que hayas perdido cosas, pero a tu lado queda lo que no te abandonará, mientras dejaba de sobarlo y Belle la veía a los ojos. Sir. A mí, me gusta que corras sin detenerte, mientras se miraban a los ojos, pero Sir le daba una gran sonrisa, que hizo que Belle se sonrojara mucho, pero después también le devolvió la sonrisa después, por lo que le había dicho Sir y le habló. Belle. Gracias Sir, mientras le daba su sonrisa que enamoraría a cualquiera. Sir se sonrojó al ver aquella sonrisa, pero por dentro pensaba cómo lo iba a hacer suyo al peliblanco. Y a Belle por alguna razón le dio una gran escalofrío, pero no sabía el por qué. Después la pareja se despidió y se fueron a su respectiva casa, ya que se había hecho de noche ya. Mientras tanto en la mansión Chimenea todos los miembros del equipo de Belle estaban allí pensando en el peliblanco, pero Welf al ver llegado, se metió en la su forja que tenía ahí y no salió para nada. Mikoto había hecho la comida para todos y las demás chicas estaban comiendo, pero Welf no había salido para nada. Mikoto fue rápidamente y preparó un plato para Welf y se fue a dejarlo en su forja. Al llegar esta le tocó con su mano la puerta. Toc toc toc, pero qué sonidos full 4K XD, Mikoto. Welf dono aquí le dejo su plato de comida, y por favor no haga mucho ruido por favor. Mientras dejaba el plato de comida ahí se iba de aquel lugar. Welf adentro dejó de martillar y se fue y abrió la puerta y agarró el plato de comida y sonrió por esto para después entrar de nuevo y trabajar en lo que estaba haciendo. Pero no muy lejos de ahí Mikoto vio a un burro blanco, pero lo más extraño es que tenía una nota en su pie, ella la agarró y se fue de ahí directo al salón principal. Mientras tanto con Urano él otra vez se encontraba conversando con Hermes, a pedido de él ya que tenía una información que tenía que darles, pero no antes Hermes le dijo lo que la familia Loki iba a hacer. Hermes.
La familia Loki está registrando toda la calle de Dédalos. No hay tiempo que perder. Los Xenos actuaran al verse acorralados, mientras miraba seriamente a Urano. Urano entonces decidió hablar. Urano. Y ellos dependerán, mientras miraba con intriga a Hermes. Hermes. Si dependerán de Bella y su equipo, ya que como sabrás su familia no sabe nada de esto, mientras miraba a Uranos con una sonrisa sincera, pero por dentro. Hermes pensamientos. Por favor que se lo crea, que se lo crea, que se lo crea, mientras sudaba a mares ya que Finn le había dicho a Hermes que ya sabían de los Xenos y este se sorprendió mucho, pero también le preocupó ya que pensó que no lo apoyarían, pero fue al revés, ellos sí apoyaban esto y Hermes al escuchar eso se calmó. Urano. Pero la familia Loki vigila a las puertas de Cnosos, que da al calabozo, aunque tengan refuerzos, no sobrevivirán si se abren paso por la fuerza, mientras cerraba los ojos por el destino de los Xenos, pero en eso Hermes habló. Hermes. Pero no están perdidos, mientras sacaba algo de su bolsillo derecho, y eso era una libreta y después la levantaba para que la mirara Urano y siguió hablando, mira estos son los planos de Cnosos y notas de Dédalos, mientras miraba seriamente a Urano. Urano al escuchar eso abrió grande sus ojos por unos segundos y después miró seriamente a Hermes, y le iba a decir algo, pero Hermes se le adelantó. Hermes. Me los dio Ikelos antes de que fuera expulsado de Horario. Comprobé el contenido y es auténtico, mientras miraba fijamente a Urano. Hermes. Urano yo me encargaré de zanjar este incidente, por un precio, claro está, mientras daba su sonrisa habitual. Hermes. ¿Y bien? ¿Lo necesitas, no? Mientras veía cómo el dios cerraba sus ojos y pensaba en lo que iba a hacer. Mientras tanto en el bar de la fertilidad en uno de los cuartos de aquel bar se estaba dando una charla entre tres mujeres, una de ellas era Asfi, la fiel compañera de Hermes, la otra era una amazona llamada Aisa y la última Ryu, todas estaban calladas, hasta que Asfi habló. Asfi. Aisa, el dios quiere más ayudantes, así que por favor préstanos tu ayuda, aunque no debería decir esto, ya que tú eres una de sus hijas, mientras miraba a Aisa con seriedad. En cambio, Aisa la vio unos segundos y después habló. Aisa. Monstruos que hablan, Cnosos, ¿qué más debería saber de esto? Mientras miraba a Asfi, pero después Asfi habló. Asfi. Ryu por favor ayúdanos, si nos ayudas te daremos información de antiguos miembros de Vilus, mientras miraba a Ryu con esperanza, pero esta no dijo nada, en eso Aisa habló. Aisa. Aunque hablan y sean un poco más inteligentes, no entiendo el por qué quiere que ayude a los monstruos, mientras miraba a Asfi. Aisa. Además no debemos ser compasivos con ellos. Asfi suspiró por esto y después habló. Asfi. El cliente quiere que salvemos a los Xenos, así que Aisa debes hacerme caso como tu capitana, mientras miraba seriamente a Aisa. Aisa. Asfi deberías saber que soy demasiada terca, para que me obligues a algo que no quiero hacer, además si es que no quiero ayudarlos, entonces no lo haré, mientras miraba con una intención asesina a Asfi. Asfi soltó un suspiro y luego pensó en algo para que ella le ayude, en eso piensa en Bella y luego habló. Asfi. Para que sepas Bella Cranel se siente compasivo a los Xenos, al terminar de decir esto, Aisa sorprendida. Aisa. ¿Cómo dice? Mientras miraba con incrédula lo que dijo Asfi. Mientras tanto en la sede del dios Miach en esta se estaba dando una charla entre tres dioses. Uno de ellos era Miach, otro era Takemikazuchi y la última la diosa Hefestos. En eso la diosa habló. Hefestos. Seré clara, no sé a quién deberíamos apoyar, que estén en la superficie no aporta nada bueno, por eso hay un caos ahora, mientras miraba a los dos dioses con su ojo izquierdo. Pero en eso el dios Takemikazuchi habló. Takemikazuchi. Aún así, mientras Miach terminaba lo que iba a decir Takemikazuchi. Miach. Nosotros tampoco nos decidimos aún. Todavía no les hablo a mis hijos de los Xenos, mientras pensaba en lo que les iba a ocurrir a los Xenos. Hefestos. ¿De verdad deberíamos salvarlos? Toda la sala quedó en silencio, hasta que el dios Takemikazuchi habló. Takemikazuchi. Yo no puedo decidir si viven o mueren, pero las cosas no pueden quedar así, mientras miraba como Miach asentía y hablaba. Miach. En ese caso debemos tomar rápidamente una decisión, mientras miraba como los dos dioses asentían a lo dicho por Miach. Mientras tanto en la mansión Chimena todos estaban reunidos mirando cómo Mikoto descifraba un código que les envió Fels. Mikoto lo hacía lo más rápido que podía, aunque esto no era su especialidad, aún tenía que hacerlo por su familia y por su novio. Después de unos minutos terminó y le leyó lo que había escrito en ETA. Mikoto. Ya terminé, así que presten atención a lo que voy a decir. Mikoto. En 5 días en la noche iremos a la puerta de Cnosos de la calle Dédalo, esperamos contar con su ayuda en eso Mikoto le pasa la carta a Loki y esta siguió hablando. Loki.
Prepare artículos mágicos útiles para la operación, esto es lo que dice, pero, mientras miraba como Mikoto pensaba en lo que está escrito en la carta y dijo, Mikoto. Parece un dios malvado guiándonos a las ruinas, mientras todos pensaban en lo que iban a hacer. En eso Loki se paró y habló con su característica sonrisa. Loki. Bueno, aquí tenemos dos opciones, mientras levantaba dos dedos de su mano, el primero podemos ayudarles y hacernos quedar mal, o no hacemos nada y nos quedamos con el mal sabor de boca por no ayudarlos, mientras miraba como nadie decía nada. Pero Bell habló, mientras miraba a todo su equipo. Bell. Yo ya elegí, mientras miraba como su diosa, sus amigos y novias lo miraban fijamente, yo ayudaré a Uiene, Rido y demás Xenos, eso lo tengo claro, pero ustedes yo no, mientras miraba para abajo, mientras apretaba sus manos. En eso Welf habló. Welf. ¿O qué tal esto diosa Loki si usamos una tercera opción y esa es, la hacemos de maravilla y los devolvemos al calabozo, sin que nos critiquen o nos desprecien a nosotros, mientras miraba como la diosa Loki sonreía. Welf. Miren esto, mientras sacaba una espada y todo se le quedaban viendo a aquella espada, Welf al ver todas las miradas en él, habló otra vez, esta es una espada mágica que logre hacer en este día, pero puedo hacer 3 más si es que me dan estos 5 días para hacerlas, mientras miraba como todos sonreían por esto. En eso Loki miró la cara confundida de su hijo y después le habló. Loki. Oh. Belletan, esto era lo que teníamos desde un principio, nosotros siempre te ayudaremos, no importa lo que pase, siempre tendrás mi apoyo, mientras le regalaba una cálida sonrisa al igual que los demás. Bell no sabía qué decir al ver cómo toda su familia lo apoyaba y lo único que hizo fue darles una sonrisa, mientras les hablaba. Bell. De verdad, muchas gracias Loki-sama, amigos, mientras les daba esa cálida sonrisa. Todos sonrieron por esto y decidieron ponerse manos a la obra para estar bien equipados, para ese día. Time skip 5 días. En estos 5 días todos se habían puestos a trabajar en lo que tenían que hacer. Welf, como lo dijo, terminó sus 3 espadas mágicas y también le arregló el traje a Bell para ese día, el cual era el segundo que compró ya que en esos días ya habían idea un plan y ese era que Bell era la carnada y por esto decidió usar su segundo conjunto para que le presten atención. También Bell y Mikoto habían ido donde Fels le había dicho que tenía aquellos artículos y se sorprendieron de lo que había ahí, pero después agarraron lo que era importante y después guardaron lo que había ahí. Bueno, dejemos eso de lado y centrémonos como el grupo de Bell estaba sentado en la sala, sosteniendo una clase de objeto que servía como comunicador para hablar con los Xenos. Mientras tanto con los Xenos estos estaban escondidos y en eso Fels vio aquel búho blanco y vio que tenía una nota y fue rápidamente donde el búho se había parado y agarró la nota, después de unos segundos de haberla leído le habló a los demás. Fels. Bueno, les tengo una buena noticia y esa es que pronto saldremos de aquí y nos moveremos al calabozo, partiremos esta noche por las calles de Dédalo a las puertas de Knossos, mientras miraba como los Xenos estaban alegres, pero en eso una arpía habló. Pero no nos persiguieran las familias a nosotros cuando estemos en la superficie, mientras miraba como Fels se quedaba en silencio unos segundos y después habló. Fels. No creo ya que al llegar a Knossos nosotros podremos entrar ya que yo tengo la llave, en eso Gross habló. Gross. ¿Y qué hay de los demás Xenos? Mientras miraba como Fels se ponía serio, pero después habló. Fels. Tendremos que hacerles señas para que vengan a nuestra posición, en eso Uiene habló alegremente de que otra vez Bell los iba a ayudar. Uiene. O sea que Bell vendrá con nosotros, mientras daba una cálida sonrisa. Fels se quedó callado por unos minutos y después le habló otra vez, pero con tristeza. Fels. No, ya que Bell Cranel se ofreció en ser la carnada, mientras miraba la cara de incredulidad de los Xenos. En eso una arpía habló. Arpía. ¿Pretender utilizar a Bell? Mientras decía esto con tristeza. Los Xenos al escuchar que su héroe será la carnada se pusieron muy molestos e insultaron a Fels. Gross. Eso es de cobardes, mientras miraba seriamente a Fels. Rido. Huesos en eso Uiene volteó la cara y habló. Uiene. Te odio, Fels. Eso y más comentarios venían de los Xenos, hasta que Fels le habló. Fels. Esperen, deténganse ahí, y no me digan huesos, mientras miraba como todos dejaban de insultarlos y después hablaba con tranquilidad. Fels. Bell Cranel llamó demasiada la atención. Y esto es perfecto para atraer a otros aventureros, mientras miraba a los Xenos seriamente. Gross. Como distracción, ¿verdad? Mientras miraba como Fels asentía. Rido. Pero no podemos depender mucho de los chicos, menos de Bellucci, mientras miraba a Fels. Fels. Compréndalo. Solo podemos confiar en ellos. Rido. Lo sé, pero, aún así, mientras daba una mirada triste porque otra vez usarían a su amigo, pero en eso Uiene se acerca a Rido y agarra su mano y le habló. Uiene. Rido, una vez Mikoto me contó una cosa.
Aquí arriba cuentan cuentos de espíritus agradecidos, mientras miraba como Rido ladea su cabe en confusión y le hablaba. Rido. ¿Agradecidos? Wiene. Sí. Vuelven y hacen muchas cosas por la gente que las ayudó. Nosotros también volveremos para ayudarlos a ellos un día, mientras le daba una gran sonrisa. Rido al escuchar esas palabras y ver aquella sonrisa abre un poco sus ojos y le dijo. Rido. Cambiaste. No sé cómo explicarlo, pero lo hiciste, mientras miraba a Wiene. Wiene. ¿Sí? Mientras ladeaba un poco su cabeza. Rido después sonrió más por esto y después habló alegremente. Rido. Bien. Cuando esto termine, iremos a agradecerle, mientras miraba como los Xenos asentían con una sonrisa, y Wiene también. En eso Fels interrumpe aquella conversación y dijo. Fels. Bueno, creo que ya va siendo hora de contactarnos con Bella y su familia, mientras sacaba de su bolsillo una pequeña bola y la apretaba fuertemente y después, él decidió hablar. Fels. Bella Cranel, ¿nos escuchas? Mientras esperaba a que alguien respondiese. Pero no espero mucho ya que Bella les contestó. Bella comunicador. Si Fels te escucho. Fels solo asintió por esto y después habló o eso es lo que iba a hacer ya que Wiene habló en aquel artefacto. Wiene comunicador. Bella, mientras decía su nombre con mucha emoción. Bella comunicador. Wiene, mientras decía esto con emoción también. En eso todos los monstruos empezaron a hablar, pero en eso Gross les gritó. Gross. Dejen de hablar que nos encontraran, mientras veía como todos se tranquilizaban mientras tanto en la mansión chimenea todos estaban reunidos escuchando como los monstruos les saludaban, pero después escucharon el grito de Gross, para que ellos escucharan que ya nadie decía nada, Loki comenzó a hablar ya que quería que todos entenderían el plan. Loki comunicador. Bueno, hay 6 entradas en Knossos, la de la calle Dédalos, al noroeste, al noreste, al sureste, al suroeste y al este, según me dijo Finn, va a desplegar 4 equipos, es decir, pero no pudo terminar de decir ya que Welf se adelantó. Welf. ¿Que solo cubrirán 4 puertas? Mientras miraba como Loki asentía. En eso Mikoto decidió hablar. Mikoto. Si van a una desprotegida, podrán superar a la familia Loki, mientras miraba como Loki asentía. Loki entonces habló al grupo. Loki. Sí, pero el malvado de Finn no me lo dijo, ya que quería saber cómo Bella desarrollaba esto, mientras pensaba esto depresivamente. Fels después habló desde el comunicador. Fels. Por desgracia no podemos investigar esto por el tiempo, aunque sea peligroso debemos comprobarlo nosotros mismos. Mikoto. Tendremos que chocar con la familia Loki si queremos saber el lugar correcto, y yo que quería evitar esto, mientras decía esto de caída. Fels comunicador. Bueno, tampoco queremos estar mucho tiempo combatiendo así que ahí entras tú Bella Cranel, mientras Bella al escuchar esto solo asentía. Mientras tanto en algún lugar de las calles Dédalos se podía ver en un gran edificio como la familia Loki estaba hablando sobre cómo capturar a los monstruos o eso es lo que pensaban los miembros de aquella familia. Fin. Bueno, los tengo a ustedes aquí para hablar cómo capturar a los monstruos, y creo que Bella tendrá algo que ver en esto, así que van a tenerlo muy vigilado en las acciones que haga, ahí si aparece aquel minotauro negro, no lo enfrenten solos, sino den una señal para que nosotros bajamos a matarlo, mientras miraba como todos asentían y Finn solo miró esto con una sonrisa para después pensar. Fin pensamientos. Bella, espero que tengas un buen plan ya que si no te tendré que dar otro castigo más, mientras reía internamente, pero por fuera estaba dando las indicaciones a sus compañeros mientras tanto con Hermes. Este estaba sentado en su aposento, mientras veía a Asfi a los ojos y después habló. Hermes. Asfi ayuda a Bella y compañía, pero no dejes que te vea, mientras le daba una sonrisa. Asfi solo sonrió y se fue de aquel lugar para después Hermes mirar a sus piezas de ajedrez y dijera en su mente. Hermes pensamientos. Ay Bella, de verdad lo que me haces hacer por ti, pero gracias a ti tengo un favor de Uranos, así que estamos esta vez a mano y espero que ganes este juego, mientras reía por lo bajo por lo que iba a pasar esta noche. Si Hermes estaba emocionado ya que no sabía quién iba de ganar en este juego, donde Xenos, un Ghoul y una familia completa, iban a estar presentes. Mientras tanto con el equipo de Bella ellos estaban esparciéndose por todo horario, mientras seguía el plan que había hecho, pero Bella estaba cambiando hacia adelante, pero con una gran determinación ya que su familia la respaldaba, en eso Bella tiene un pensamiento. Bella pensamientos. Esta vez los salvaré a todos, mi capítulo 50 la fuerza invencible de un Ghoul y su equipo.
Después de que el grupo de Belle y él mismo se hayan ido por su parte para hacer que los Xenos regresaran al calabozo, nos centraremos en el gremio, más específico a la hermana de Belle. En el gremio estaban algunos aventureros ayudando a los pobres empleados que estaban caminando de un lado a otro, pero no centraremos en Eina, la hermana o conserje de Belle. Ella estaba escribiendo y firmando algunos papeles, pero ella estaba susurrando algunas cosas. Eina, no viene, mientras escribía más rápido los papeles que tenía. En eso su amiga un poco temerosa le habló. Misa. Oye Eina-san, ¿está todo bien? Mientras miraba a su amiga, pero esta al escuchar a su amiga rompió su pluma y se levantó de su asiento, y gritó. Eina. ¿Por qué no viene? Mientras su amiga se acercaba un poco, pero cuando escuchó el grito de Eina se asustó. Eina después siguió hablando. Es cierto que no debí ponerle la mano encima, pero de verdad me preocupa mucho mi hermano, pero no me explico el por qué hizo eso, y esta al terminar de decir esto arrugó el papel con el que antes estaba escribiendo y se calmó un poco. Su amiga se preocupó por esto y la llamó para sacarla del trance. Misa. Eina-san, pero Eina no hacía caso. Eina siguió hablando un rato más sola en sus pensamientos, mientras todos veían esto con una gota de sudor bajando de su frente, hasta que después se preocupó por su hermano, pero a la vez se molestó y se paró de su asiento. Eina, estoy enojada. Algo a patrullar, mientras caminaba a la salida del gremio. Pero el jefe de Eina al verla irse la llamó preocupado. Jefe de Eina, espera tuye. Si te vas, no podremos organizar todo el papeleo. Eso preocupó a los demás empleados, ya que Eina era la que hacía rápidamente los trabajos, pero al irse estos irían lento y no les gustaba eso. También su amiga le habló, defendiendo a su jefe para que Eina se quedara. Misa. Tiene razón, Eina. Cálmate, mientras intentaba entrar en razón a su amiga, pero Eta no le hizo caso y antes de salir les dijo. Eina. Si el trabajo no fluye cuando falta uno, el problema es de la organización. Después de decir esto cerró con fuerza la puerta del gremio y se fue a buscar a su hermano, pero Misa y su jefe estaban aterrados por lo que dijo Eina y se sujetaron de las manos, mientras miraban por dónde se había ido Eina. Mientras tanto con Eina ella al salir estuvo hablando sola entre murmullos sobre lo que le iba a decir a su hermano, pero en eso Asfin y Hermes pasaban por ahí, y el dios al verla le habló. Hermes. Oh. Eina-san, ¿a dónde vas tan deprisa? Mientras levantaba su mano en forma de un saludo. Pero Eina, que estaba molesta, no supo medir sus palabras y le gritó al dios sin darse cuenta. Eina. Mientras miraba con mala cara al dios. Hermes al ver la cara de molestia de Eina se le salió un pequeño grito. Hermes. Kia. Mientras retrocedía un poco, pero después se dio cuenta de aquel grito, y miró para todos lados viendo que nadie lo escuchó, solo su hija, pero esta estaba conteniéndose las risas por aquel grito que dio su dios. En cambio, Eina al ver al dios y el grito que le dio se sintió mal y bajó la cabeza y le habló. Eina. Oh. Perdón Hermes-sama por lo que dije, mientras daba una leve reverencia. Hermes solo asintió a esto y le dijo. Hermes. Eina, ¿no quieres tomar un poco de té para que te relaje, ya que te veo muy preocupada? Mientras miraba como la semielfa asentía y los tres comenzaron a caminar a un café. Time skip 30 minutos. Ya los tres estaban en un café y estaban tomando el té que pidió el dios y hablaron un rato sobre la situación que estaban y algunas otras cosas más hasta que Eina le dijo sobre Belle y el dios asentía a lo que decía la chica. En eso el dios habló. Hermes. Con que va a ver a Belle-kun, pero este no está en su mansión, mientras miraba como la semielfa se sorprendía de esto. Pero Asfi miraba al dios con seriedad, y el dios también le miraba. En eso el dios prosiguió hablando. Hermes. Te diré dónde está, si me haces un favor a cambio. Mientras miraba como la semielfa lo miraba seriamente al dios. Mientras tanto con Belle estaba caminando por las calles de Dédalo, con su gabardina y miraba a los aventureros con seriedad. Pero en eso los aventureros al verlo, se dijeron unos a otros con miedo ya que la máscara de Belle era atemorizante, más si le ponía que Belle tenía activado su ojo Gour. Oye mira, ahí está el Shishinigami, mientras lo miraba con miedo ya que con su aspecto era muy atemorizante. Otro más de los aventureros habló. Esta vez no se nos adelantara, mientras miraba al peliblanco con mucha cautela. Eso y otros comentarios más le decían al peliblanco ya que no querían que este se llevara el crédito. Pero en los pensamientos del peliblanco. Belle pensamientos. Vamos, tengo que llamar más la atención. Yo los devolveré a Gnosos. Sea como sea, decía esto con determinación y miraba como el cielo ya estaba oscureciendo, y eso significaba que ya faltaba poco para que comenzara todo. Mientras tanto con la familia Loki ellos estaban en una de las torres más grandes de la calle de Dédalo y Finn estaba mirando hacia abajo y todos los lados en busca de Belle, pero en eso él habló a su grupo. Finn.
¿Tenemos controladas todas las puertas? Dijo esto en modo de pregunta, mientras miraba a una maga y ésta le respondió a su capitán. Sí. Riveria y Gareth están en ellas, mientras miraba como su capitán asentía y se acercaba a ella y a Aiz. Después Finn le preguntó a la maga o a Aiz. Finn, ¿a qué puerta se dirigirán los monstruos? Mientras miraba como ninguna de las dos hablaba, él iba a hablar, pero en eso una chica gata entró corriendo en donde estaba su capitán y le habló. Bello Cranel apareció en la zona sureste, mientras miraba como su capitán asentía. Luego se acercó al mapa que estaba en la mesa y habló. Finn, ya veo. Si realmente es una distracción, los monstruos aparecerán en otra área, pero es posible que no sea una mera distracción, mientras pensaba que iba a ser Bell. En eso Aiz habló a Finn. Aiz. Yo lo vigilaré, Finn, mientras miraba seriamente. Pero Finn miró a Aiz con la cara en blanco y después dijo. Finn. Aiz, ¿es en serio? ¿Cómo puedo confiar en que no me traicionaras y ayudaras a Bell? Mientras ahora miraba con seriedad a Aiz. Ella no respondió por unos segundos, pero después habló. Aiz. Descuida aún cuando somos novios él y yo decidimos esta ocasión no ayudarnos, mientras miraba a Finn seriamente. Y si Bell y Aiz acordaron no ayudarse esta vez ya que querían medir sus fuerzas, y tomaron esto como un desafío. Finn miró a Aiz por unos segundos y después habló. Finn. De acuerdo. Encárgate de Bell Cranel, mientras veía como Aiz se iba. Mientras tanto con Bell estaba caminando y veía por todos lados a los aventureros que lo veían, siguió así hasta que escuchó en el comunicador que tenía como hablaba su diosa. Loki comunicador. Belletan, decía esto con alegría. Bell al escuchar a su diosa se fue a un lugar apartado para poder hablar con calma. Bell comunicador. Si Loki-sama, mientras miraba el objeto de forma circular. Con Loki ella estaba en un lugar alto de la calle Dédalo con Aruime ya que ella debería estar protegiendo a Loki. Loki comunicador. El gremio evacuó a los habitantes de la calle Dédalo. Están en una avenida del este, seguiremos con el plan, Belletan, mientras decía esto seriamente. Bell comunicador. Entendido Loki después le da la palabra a Aruime y ella habló en pero a Welf y Mikoto. Aruime. Welf-san y Mikoto-san, mientras miraba el mapa que tenía abajo suyo y miraba la posición y después hablaba, giren en la tercera esquina. Welf. Bien después cortaron la conexión y se pusieron las dos a hablar. Aruime. Los objetos mágicos del señor Feld son magníficos. Sabemos dónde están todos y podemos comunicarnos, mientras miraba el mapa y después a la diosa. Loki. Si tienes razón. Y Urano nos dio las notas de Dédalo. Con esto podremos guiarlos, mientras sonreía como siempre lo hace. Con Bell después de que le dijeron que iba a comenzar el plan, él dejó de comunicarse y se fue de ahí, y siguió con lo suyo, distraer a los aventureros. Pero el destino no le tenía que fuera esto fácil. Bell caminó por unos callejones de por ahí, pero al entrar en aquellos callejones sintió como alguien lo miraba y miró para todos lados, pero no encontró a nadie, luego miró para arriba y ahí la pudo ver a su amada, que lo miraba seriamente, y él también hizo lo mismo, pero antes de hacer algo Bell habló desde su comunicador. Bell comunicador. Loki-sama voy a pelear con Aiz. Al terminar de decir esto los dos se miraban seriamente, y ninguno dijo nada ya que habían concordado esto, luego cada uno sostuvo su mano en sus respectivas armas, pero antes de que los dos fueran a batallar, se escuchó una voz de una mujer y Bell miró de dónde provenía la voz ya que se le hacía conocida, al ver de dónde provenía vio sorprendido a la hija del dios Miach, Naaza. Naaza. Hola Bella-san, mientras le daba una sonrisa. Bell al escucharla la saludó también se lo devolvió, pero se confundió un poco, ya que no sabía por qué estaba aquí así que le preguntó. Bell. Naaza-san ¿qué haces aquí? Mientras miraba a la mencionada con sorpresa. Naaza se llevó un dedo a su barbilla y después le dijo. Naaza. Digamos que vine a ayudar, mientras veía al peliblanco con un poco de seriedad. Con Aiz ella al ver cómo Naaza se acercaba a su novio vio esto con sorpresa y se dijo mentalmente. Aiz pensamiento. ¿Qué hace Naaza aquí? Mientras ladeaba su cabeza un poco, en señal que no sabía esto. Con Bella sintió a lo dicho por Naaza y esta le habló. Naaza. No sé por qué necesitas ayuda, pero probablemente perseguirte a alguna chica y acabaste metido en este problema, mientras miraba de forma divertida al chico peliblanco. Bell al escuchar esto le habló rápidamente a Naaza. Bell. No es verdad eso, mientras miraba como Naaza solo reía un poco por esto, pero después se puso un poco seria y le habló. Naaza. Pero bueno dejémonos de bromas, mi dios me dijo que te ayudara, así que pedidme lo que quieres que haga, mientras miraba al peliblanco y este también la miraba seriamente y le habló por lo bajo, mientras le daba una pequeña bolsa. Naaza al escuchar lo que quería que hiciera solo asintió y después le habló. Naaza.
Nos vemos después Bella-san, mientras se iba y se despedía de él. Bella sintió esto y después miró de reojo a Aiz, que no había hecho nada y solo se lo quedó mirando en todo lo que conversó con Naaza. Después Bella iba a hablarle a Aiz, pero en ese momento aparece Ryu y Aisa y esta le da un pequeño golpe en la espalda a Bella y le habló. Aisa. Oh. Bella Cranel, mientras este se volteaba y miraba a las dos chicas y Bella habló. Bella. Aisa, Ryu, ¿qué hacen aquí? Mientras miraba a las dos también con sorpresa. Ryu al escuchar esto le habló. Ryu. Andrómeda nos dijo tu situación y venimos a ayudarte, mientras le daba una cálida sonrisa y Belle se la devolvió, pero Aisa al ver esto se puso un poco celosa y le habló a Belle en un tono seductor. Aisa. Si necesitas algo, solo pídelo, Belle-kun, mientras daba una pose sexy. Belle al verla se sonrojó un poco y volteó su mirada a otro lado. Esta acción molesta a Ryu y a Aiz que miraban esto. Belle tímidamente le habló. Belle. Bueno, si es así, quisiera que distraiga a Aiz. Mientras miraba como Ryu asentía, pero Aisa abría los ojos de la impresión. Con Aiz ella al ver que había terminado de hablar con Naaza ella se disponía a hablarle a Belle, pero cuando vio que Ryu y aquella amazona se le acercaban a Belle, ella decidió esperar a lo que iban a decir. Ella vio toda la interacción con interés ya que quería saber lo que decían. Pero después cuando vio que la amazona le hizo esa pose sexy a su conejo, ella se molestó y miró con dagas a Belle y a la amazona, ya que este se había sonrojado. Con Belle él vio como Aisa retrocedía, pero menos Ryu, pero después se calmó un poco y le habló. Aisa. Pides mucho Belle-kun, pero lo haré si es que lo deseas, mientras miraba al peliblanco de pies a cabeza. Belle no vio esto y decidió agradecerles. Belle. Muchas pero no pudo terminar de hablar ya que la amazona lo tomó del hombro a Belle y lo acercó a sus pechos. Esto hizo que Belle se sonrojara mucho, pero Ryu y Aiz miraban esto con mucho enojo a la amazona, pero más a Belle ya que vieron que este estaba muy sonrojado. Ryu sacó su espada de palo y lo acercó a la pareja y le habló en un tono amenazante a Aisa. Ryu. Aléjate de mi bella amazona de cuarta, mientras miraba como a Aisa se le marca una vena en la frente cuando dijo esto y le habló a la elfa. Aisa. Como me dijiste, mientras miraba con enojo a la elfa. Ryu. Amazona de cuarta, mientras le iba a dar una estocada, pero Aisa soltó a Belle y se abalanzó contra Ryu, y así Ryu y Aisa se fueron del lugar, pero discutiendo. Belle al ver esto solo se rió un poco nervioso de cómo había pasado esto, pero después sintió la mirada siniestra que le estaba dando Aiz y como un robo volteó su cabeza, solo para ver cómo Aiz estaba que lo miraba molesta. Belle le iba a hablar, pero ahí apareció Eina y le gritó a Belle. Eina. Por fin te encuentro hermano, mientras se acercaba a Belle y lo agarraba del brazo fuertemente. Belle se sorprendió de esto y quiso salir del agarre de su hermana, pero esta no le dejaba salirse con la suya y le habló a Belle. Eina. Sabes me tardé mucho en encontrarte, pero ahora que te tengo, tienes que decirme por qué no te presentaste, mientras miraba como Belle dejaba de hacer fuerza y le decía con un poco de miedo. Belle. Disculpa, pero es que no sabía qué cara poner, mientras miraba a otro lado con tristeza. Eina solo asintió a esto, pero después se puso seria y le habló. Eina. Eso ya lo sé, pero eso no te da derecho a que no me digas el por qué hiciste eso, mientras lo jaloneaba y este no se dejaba llevar. Con Loki ella había estado escuchando todas las conversaciones que había tenido Belle, y solo sonrió nerviosamente por esto. Haruhime al escuchar esto le habló a Loki. Haruhime. Belle-kun no deja de gritar, ¿por qué será? Mientras miraba a su diosa. Ella siguió con la misma sonrisa nerviosa y le habló. Loki. Parece que está ocurriendo algo inesperado, pero no podemos hacer nada, mientras después miraba seriamente el mapa y después hablaba a Welf y Mikoto. Loki comunicador. Welf-san, Mikoto-san, los Xenos están en el canal subterráneo que tienen delante. Con Welf y Mikoto Welf comunicador. Entendido, Loki-sama y miraba el lugar donde estaban los Xenos. Con los Xenos estos estaban conversando entre sí, pero en eso Rido estaba mirando hacia un agujero que había arriba suyo y habló. Rido. Pudimos ver el cielo, pero seguimos escondiéndonos. Tal vez estemos predestinados a vivir en las sombras, mientras miraba como las demás estaban tristes. Pero en eso se escucharon pasos detrás de ellos, al voltear, pudieron ver a Mikoto y Welf, y los Xenos fueron a saludar. En eso cuando estaban saludando Wiene habló a Welf y Mikoto. Wiene. ¿Belle estará a salvo? Mientras miraba como los dos no respondían, pero Gross le puso su mano en la cabeza y le dijo. Gross. Confía en el mocoso. Wiene, mientras le sobaba la cabeza. Wiene asintió a lo dicho por Gross. Fels por otro lado le habló a Rido. Fels. Adelante, Rido, mientras este asentía e iba hacia arriba de donde estaba el hueco que había estado viendo antes. Al ya estar arriba de este salió del agujero y se puso en la superficie dando un gran rugido. Rido. Gruaa.
Esto hizo que los demás Shenos que estaban por ahí, también lo dieran. También los aventureros se pusieron alerta al escuchar aquel rugido. Con fin este se puso en alerta al igual que su equipo. Con Belle al escuchar aquel ruido sabía de quién era y en sus pensamientos dijo aquel nombre. Belle pensamientos. Rido, mientras miraba a donde estaba Aiz y la vio que también estaba mirando de dónde provenía aquel rugido. Con los Shenos Rido al dar el rugido rápidamente bajó hacia donde estaban los demás y escuchó como su amiga Arpia hablaba. Ray, Fia, Ret, Arles y Elga, pero no oigo a Asterius, en eso Gross le habló. Gross. Tuvo que oírnos a nosotros, o se está escondiendo, mientras pensaba en el pajarero de aquel Sheno. Pero Fels les habló, mientras caminaba. Fels. Vayamos y creamos en ellos, mientras pensaba en Asterius. Con Asterius él estaba oculto en una estructura, mientras se sostenía su brazo perdido, pero cuando escuchó aquel rugido abrió sus ojos y dio un pequeño bufido. Mientras tanto en la torre Babel la diosa de la belleza al escuchar aquel rugido se puso seria y llamó a su mejor dependiente. Freya. Otar acércate, mientras este le respondía. Otar. Sí mi señora, mientras le daba una reverencia. Freya. Aunque tal vez lo que diga ahora no sirva de nada. No puedo ver más allá, mientras miraba como Otar asentía y le respondía. Otar. Aún así, cumpliré su voluntad, mientras se iba de aquel lugar. Y Freya solo sonreía por esto. Con Daphne ella estaba escondida en uno de los callejones de por ahí, mientras escuchaba como los aventureros buscaban a los monstruos. En eso ella habló para sí misma. Daphne. De verdad esto es muy cansador, pero será mejor hacer esto rápido, mientras comenzaba a dar un cántico a un aparato que tenía. Daphne. Tus cicatrices son mías. Mis cicatrices son mías, y en ese momento Daphne comenzó a brillar en dorado, convirtiéndose en una Shenos arpía. Con los aventureros, ellos estaban buscando hasta que vieron a una arpía atrás suyo, en eso uno de los aventureros la vio y le advirtió a su amigo aventurero. Vamos captura a esa arpía, mientras perseguían a la arpía. Pero mientras corrían estos le lanzaban sus hechizos, Daphne los esquivaba y corría. Así fue hasta que después de unos minutos el artefacto que tenía se comenzó a perder brillo y esta rápidamente se metió en un callejón, pero estos la siguieron, pero no tan de cerca. Daphne entró al callejón y dijo. Daphne. Suena las 12. Mientras caía perfectamente en el suelo, pero detrás de esta aparecieron los dos aventureros y le habló uno de ellos. Oye chica, ¿viste a la arpía? Mientras miraba seriamente a la chica. Daphne solo asintió y les apuntó a por donde habían ido. Los dos aventureros fueron rápidamente por donde les indicó Daphne. Daphne después de esto sonrió por esto y siguió haciendo el mismo procedimiento por las calles de Dalo. Con Belle al ver cómo los aventureros buscaban a los monstruos rápidamente, se dijo a sí mismo desde sus pensamientos. Belle pensamientos. Ya comenzó Daphne, será mejor que haga lo mío, pero qué bien que todavía no me enfrente con Aiz, mientras suspiraba por esto y miraba seriamente a su hermana y le habló. Belle. Hermana, después te cuento todo, pero ahora debo hacer algo, así que nos vemos después, mientras le daba una cálida sonrisa y se salía de aquel abrazo. Eina solo asintió por esto y vio como Belle se iba rápidamente de ahí. Pero después Eina vio su mano y vio que tenía una pulsera y recuerda que el dios Hermes se la dio, para que ella se lo diera a Belle, pero al final no se lo dio, y solo suspiró por esto, él quiso quitársela, pero al ver que no salía abrió sus ojos de sorpresa. Con Belle él corría por ahí, mientras era perseguido por aventureros y por Aiz, pero mientras corría se dio cuenta que no los iba a perder fácilmente así que corrió más rápido y cuando vio delante de él un pozo y muchas salidas corrió rápidamente hacia ahí. Cuando ya estaba por llegar el salto y agarró algo que tenía en la gabardina que lo volvió invisible. Los demás aventureros al llegar al lugar no lo pudieron ver, pero en ese momento una niebla amarillenta envolvió aquel lugar haciendo que los aventureros se desorienten no veían ilusiones, pero lejos de ahí estaba Naaza que miraba esto, tapándose la nariz y pensó para sí misma. Naaza pensamientos. Es verdad que esto muestra alucinaciones, mientras miraba una flor muy particular. Naaza pensamientos. ¿De dónde lo habrá sacado Belle? Mientras se preguntaba esto, pero después dejó esos pensamientos y se fue de ahí. Con Aiz ella veía como los aventureros decían cosas incoherentes, pero le pareció extraño aquella niebla, pero después negó esto y miró por ahí si estaba Belle, pero este estaba abajo suyo con aquella gabardina que lo volvía invisible y se iba de ahí. Aiz por un momento sintió a Belle y volteó para atrás, pero al voltear vio a Ryu y Aisa que la miraban seriamente, en eso Ryu habló. Ryu. Aiz-san, ¿qué te parece un duelo? Mientras sonreía por debajo de su mascarilla que tenía. Aiz solo asintió a esto, ya que si ella estaba ahí, significaba que sabía dónde estaba Belle y las dos se pusieron en guardia, y se lanzaron con su respectiva ama.
Con Loki ella estaba mirando el mapa y después el libro, pero después escucho a Belle por el comunicador. Belle comunicador. Loki-sama. Gracias a Ryu-san pude alejarme de Aiz-san. Loki sonrió por esto y le hablo. Loki comunicador. Está bien Belle-tan. Ahora sigue atrayendo la atención de esos idiotas aventureros. Belle comunicador. De acuerdo, mientras cortaba la señal. Loki después suspiro y miro al frente suyo y hablo. Loki. Espero que Finn no haga una buena jugada, porque si no estaremos en problemas, decía esto seriamente. Con Finn cuando escucho aquel rugido dio las órdenes que en cada lugar a donde estaban los demás vigilaran bien ya que podría haber que alguien pase sin ser detectado. En eso una de sus aventureras habló. Hay una arpía en el sur. También divisaron monstruos al sureste, mientras miraba seriamente a su capitán. Finn solo escuchaba esto seriamente. Después la maga que estaba antes ahí le habló a su capitán. Belle Cranel va hacia allí. Además alguien está entreteniendo a Iz, mientras miraba a su capitán y esperaba sus órdenes. Finn después de pensar un poco habló. Finn. Bueno olvídense de Belle, y a Iz bueno ella volverá pronto. Así que mantenga las posiciones, después vio a la chica gato y le habló. Finn. ¿Alguna señal del Minotauro negro? En eso la chica le responde. No ninguna señal capitán, mientras miraba cómo Finn asentía. Luego las chicas se fueron a hacer otras cosas, mientras dejaban a su capitán pensar. Finn en eso pensó. Finn pensamientos. Había muchos monstruos. Si no los encontramos entonces debe ser un artefacto mágico o magia. Pero parece que conocen mejor esto, mientras miraba las calles de Dédalo. Con Daphne ella había corrido hacia uno de los campamentos de la familia Loki, y se transformó en el capitán y rápidamente subió y ahí vio a Raúl que estaba viendo hacia abajo y después se volteó a ver a los demás, pero Daphne decide llamarlo y le habló por su nombre. Finn. Falso. Raúl. Mientras miraba cómo el mencionado se sorprendía de verlo y le dijo. Raúl. ¿Qué hace aquí capitán? Mientras miraba con desconcierto esto. Pero Daphne no les dio a tiempo de contestar y le dijo. Finn. Falso. Aparecieron monstruos cerca del campamento. Vayan inmediatamente, mientras decía esto seriamente. Raúl y los demás no entendía esto, y decidió hablarle, pero Daphne no les dio tiempo y le dijo otra cosa. Finn. Falso. ¿Y Raúl, quién protege las puertas a Cnosos? En eso Raúl le dijo un poco nervioso a su capitán. Raúl. Las 4 puertas que descubrimos al noroeste, noreste, suroeste y sureste, las defiende Riveria y Gareth, mientras decía esto con duda, pero Daphne al escuchar esto sonría un poco, pero después miró seriamente a Raúl y le dijo. Finn. Falso. Bien. Reúne a tu equipo y vayan al centro. Yo iré al sureste, mientras se iba de ahí, después debajo de este se destransformó y sonrió por la información y le habló por la esfera a Loki. Daphne comunicador. Loki-sama, la defensa de Cnosos es como previmos. Cubren las puertas del noroeste, noreste, suroeste y sureste. Con Loki estaba contenta por esto y le agradeció a Daphne. Loki comunicador. Gracias Daphne. En eso vieron el mapa y buscaron la ruta para que los Xenos fueran y lo encontraron rápidamente y le habló a Fels por el comunicador. Loki comunicador. Fels, la puerta del oeste está vacía. Con los Xenos Fels al escuchar lo que dijo Loki le dio las gracias por el comunicador. Fels comunicador. De acuerdo, dios a Loki. En eso Welf les habló al grupo de Xenos. Welf. Saldremos delante del campamento de la familia Loki, mientras les decía esto a los Xenos y estos asintieron, pero de arriba cayó Mikoto y les dijo a todos. Mikoto. En la superficie están confundidos. Aprovechemos esto para ir a la puerta oeste. Los demás Xenos se prepararon para esto y Rido les habló. Rido. Prepárense ya nos vamos, mientras todos asentían y hacían un gran hueco a Sariaba de la superficie, para salir de aquel lugar. Esto alertó en donde estaba Finn. Campamento de Finn al escuchar aquel estruendo miró a la maga y esta le habló. Apareció un grupo de monstruos al oeste. Mientras miraba como su capitán y la chica gato estaban confundidos. Y Finn le habló. Finn. ¿Qué? ¿Y el grupo de Raúl? Mientras miraba como esta negaba. Pero cuando dijo aquel nombre apareció el equipo de Raúl y al ver a su capitán aquí le habló. Raúl. Capitán, mientras miraba con más duda esto. La chica gato le habló. Raúl, ¿qué haces aquí? Mientras le preguntaba, y le respondió. Raúl. Pero el capitán me dijo que viniera al centro, mientras miraba como su grupo asentía. La chica gato le contestó. El capitán no ordenó tal cosa. Mientras miraba a Raúl. Pero en los pensamientos de Finn se dijo a sí mismo. Finn pensamientos. ¿Cómo es posible que nos hayan mentido? No espera, él dirigió la mirada a la maga y le habló. Finn.
Dime dónde se dirige el enemigo, mientras miraba cómo la maga se voltea y después le decía. Se mueven en línea recta al este, mientras miraba como su capitán y este se quedaba viendo el mapa. Pero Finn estaba en sus pensamientos, diciéndose a sí mismo qué es lo que planean. Finn pensamientos. Al este. Encontramos nosotros 4 puertas hacia el subsuelo. Si aparecen al norte, deberían ir en dirección al noroeste o sureste, entonces esto significa que hay más puertas, mientras miraba a las demás partes del mapa en busca de una pista. Con los Xenos ellos se encontraban corriendo y en medio de este estaba Fels que lo dirigía, en eso Fels les habla. Fels. Tengan cuidado, ya que, aunque hemos salido todavía debemos cuidarnos, mientras los demás Xenos asentían. Así corrieron 1 minuto sin encontrar nada hasta que Fels divisó un rayo y les gritó. Fels. Cuidado, mientras Wiene estaba en medio de aquel ataque, pero Gross lo interceptó con sus alas y no les pasó nada. Y así siguieron corriendo y defendiéndose de los aventureros, pero en eso aventureros con arcos estuvieron a punto de lanzar sus flechas, pero Welf y Mikoto invisibles les dio con el poder de las espadas mágicas de Welf y de esta salió un poderoso poder de hielo y congeló a los arqueros. En eso Welf y Mikoto sonrieron por esto y siguieron corriendo. Pero Aruime les habló desde el comunicador. Aruime comunicador. Pronto llegarán a una calle ancha. Sigan recto. Welf les contestó. Welf comunicador. Ok Aruime. Ellos pronto llegaron a aquel destino y se detuvieron ya que vieron que alguno aventurero estaban arriba de las casas y se iban a lanzar contra ello, pero Welf no les permitió esto y con su espada mágica envió una gran corriente de hielo. Los Xenos lo felicitaron por esto y Welf solo asintió. Pero antes de que se fueran, vieron como una sombra bajaba hacia ellos, ni los Xenos, ni Welf y Mikoto pudieron protegerse a tiempo y todos ellos fueron mandados a volar, pero por mala suerte Wiene fue mandada a volar a un lugar apartado de ahí. La sombra al caer se pudo ver a Gareth y este vio el desastre y suspiró por esto ya que le iba a salir caro esto, pero en eso él se dio cuenta que tenía sus 2 pies congelados y miró al frente suyo, pero no había nadie. Welf un poco adolorido le habló a Fels. Welf. Fels correr tú con los demás Xeno rápido, nosotros 2 nos quedaremos distrayendo a él, mientras veía como Fels y los demás recién se levantaban y este le habló. Fels. Estaba bien, tengan cuidado. Después se levantó y les dijo a los Xenos, ya lo oyeron rápido, vayámonos de aquí, mientras los demás Xenos rápidamente se iban y dejaban a Welf y Mikoto. Gareth al escuchar esto se pone serio y le habló. Gareth. ¿Creen que los dejaré ir fácilmente? Mientras con mucho esfuerzo levantaba sus pies y el hielo se rompía de a poco. Welf rápidamente le lanzó otra ráfaga de hielo y esta le dio de lleno. Gareth furioso tomaba rápidamente su gran hacha y dio un grito antes de romper el hielo de sus pies, pero antes de que pasara esto Mikoto le congeló los brazos y el hacha, en eso él responde. Gareth. Son 2, pero creo mejor que ya debo terminar esto antes de que se vayan más lejos los monstruos. Mientras rompía el hielo de sus brazos, estaba a punto de romper el hielo de sus pies. Con Loki ella miraba como los Xenos ya estaba en marcha y sonrió, pero en eso Aruime le habló a Loki. Aruime. Loki-sama mire, mientras apuntaba como una pluma en el mapa, no se movía dando a entender que esta era Uiene. Loki se preocupó por esto, al igual que Aruime. Mientras tanto con Uiene ella estaba caminada por un lugar oscuro y buscaba a los demás. Con Loki ella hablaba a la pluma que se alejaba que regresara por el mismo camino de antes, pero esta no hacía caso. En eso se para Aruime y le habló a su diosa. Aruime. Loki-sama yo voy a llevarla, así que no se preocupe, mientras se iba de ahí, iba a donde Uiene. Loki un poco preocupada asiente a esto y deja que Aruime vaya, pero no sin antes decirle a Belle Loki comunicador. Belle tan rápida te voy a dar la ubicación de Uiene, y si te encuentras a Aruime dile que regrese, ya que se separó del camino. Con Belle al escuchar esto le hablo a su diosa. Belle comunicador. Oh Loki-sama dime la ubicación, yo iré a buscarla y también le diré eso a Aruime. Al cortar la señal él rápidamente va a donde estaba la ubicación de Uiene, mientras penaba Belle pensamientos. Por favor que Uiene esté bien, mientras corría más rápido. Con Uiene ella había visto un lugar donde había luz y por salir de aquel lugar oscuro se fue hacia esa dirección, y era una salida, ella lo toma y sale de aquel lugar oscuro, pero al salir vio a una de las integrantes de la familia Loki y esta al verla le habla. Tiona. Un Muna monstruo, como la encontré, tendré que trabajar, así que te derrotaré, mientras se ponía en pose de batalla, pero Uiene solo veía esto con miedo.